¿Qué tal estáis, chavales? Como podéis ver, yo no muy bien, pero no importa porque tengo muchas ganas de presentaros esta nueva serie. Serán 8 capítulos de todos los equipos que van a estar en Champions y la vamos a titular Conociendo a los campeones. Espero que os guste, porque hoy empezamos con Crew. Walk ahead to stop and obey. Crew Esports, el equipo que aúna a la fuerza chilena y argentina, tiene una cosa a favor: 2 dúos, con Onur como nexo. Pero me explico. Desde enero, que es cuando se agrupó el core del equipo, podemos disfrutar de la experiencia del head coach y su segundo coach. Onur y Betoni llevan muchos años compartiendo equipo en eSports. Se trata de una dupla estratégica que ha pasado por títulos como Counter-Strike, League of Legends e incluso Smite, donde llegaron al Campeonato Mundial de 2016. A estas alturas ya son grandes amigos y pocos pueden presumir de tantos años de historial en eSports. Yo sigo a Onur en Twitter para aprender de política y de filosofía. Además me recuerda a mis 2 anteriores coaches por alguna razón. Onur, Betoni y Klaus están haciendo muy buen trabajo. Son el mejor equipo de la TAM y tácticamente son los más sólidos de toda su región. Pero aún queda el otro dúo. Y es que además de todo esto, Onur también ha podido seguir su camino con Naxxet. Ambos, uno como entrenador y el otro como jugador, llegaron a Crew Esports en enero desde Astrals, que fue el mejor equipo latino de 2020. Ambos acumulaban una larga lista de primeros puestos en la región, desde la First Strike hasta el GGTech Valorant Invitational. Y el movimiento de Team Liquid que está siendo el de rotación al punto de A. Se le huele Naxxet, posición perfecta, acaba con el primero, tiene el segundo tiro. Doble para Naxxet, 5 para 3, le asoma el tercero. Bueno, vaya pasando, quiere el cuarto. Es Jumpy quien le acaba haciendo el shutdown, tradeaba perfectamente Macino. Se queda solo Scream, acabando con la vida. Naxxet tiene un papel muy importante en este mundial. Se enfrenta a los mejores jugadores del mundo y tiene mucho que demostrar todavía. En su grupo tiene a Scream y a Tenth, que son las Jets de los otros 2 equipos más fuertes. No va a ser fácil y su equipo necesita que cree mucho espacio y saque esas primeras entry kills que les va a dar mucha ventaja. Y su papel es fundamental para que el grupo pueda pasar de grupos. Tampoco nos olvidemos de Macino, que es uno de los jugadores más sólidos de todo el equipo, que juega lo que haga falta, que tiene un firepower muy alto, para mí el segundo más alto detrás de Ketnit. Y es una persona que siempre está. Parece que no tenga emociones también. Es muy gracioso verle la cámara porque se hace en 4K, tiene la misma cara que sacando a pasear al perro. Saco la info de doble, pues. Ah, hijo de pedo. Estoy muy halagado, conche tu madre. Con todo este historial entre sus jugadores y su staff, Crew llegaba a la Masters de Reykjavik dispuesto a ganar. Pero aunque pudieron sumar victoria en su grupo contra los brasileños de Sharks, Fnatic los asestó el primer golpe y Team Liquid los terminó de dejar fuera del evento. Y allí, con aquella última derrota 0-2, es donde nacía la historia de venganza que ahora está romantizando su paso por Champions. And there's Undisputed to deny the lockdown. Yappy pulls out the blades as well, looking for the moment to go, but already Liquid are in a great position. Yappy actually gets detained. In fact, 2 players from Liquid are detained. Cryptus backside, can he get out of this in time? Are they going to find him? Yes, they'll get him. They won't take down Yappy, but with that detain, they have the site under control. BNJ in a critically important position. Yappy leaps through with the blades, and there it is, straight in the face. Delzik goes down. Yappy with the defuse. Liquid have locked it in. A 2-0 victory against Crew, eliminating them here from this tournament from Masters to Reykjavik. Y es que este diciembre, Crew arrancará el Mundial enfrentándose precisamente a Team Liquid. Casualidades de la vida, no solo ambos equipos están en el mismo grupo, sino que en su primer partido Crew tendrá que demostrar lo que vale. Será difícil teniendo en cuenta el estado de gracia en el que llega Team Liquid, pero gran parte de la comunidad estará pendiente del desenlace en esta historia.
Además, otro equipo contra el que probablemente tendrán que pelearse en su grupo es Furia. Y por si faltaban historias, aquí hay otra. Y es que Cru lleva todo el año sacando a los equipos brasileños de los eventos internacionales. Primero lo hicieron con Sharks en la segunda parada Masters y después, en la tercera, consiguieron repetirlo contra Vivo KD. Así que, como lo repitan esta vez contra Furia, podríamos estar hablando ya de pura kriptonita para los brasileños. So they're going to go ahead and rotate the spike that way, and guess what? There's going to be a nice big ice wall that's not going to allow you to work your way in. You've got the lockdown as well. They have this read, but can they get the kills? Heat up tight. Kaznik gets onto NTK. The Hunter's Fury's not there. Kaznik gets the second one as well. 2 members remain for Vivo Keep to keep tournament life alive. Make that one. It's just Vixen, and no, sir. Crew's going to advance. Que viva Crew. They're going to the knockout stage. What a game from Crew. You can see how pumped they are. You can see what this means. The team brought together from members that were dropped left and right to build themselves up, knowing this was a squad that could make it work. And you can see their coach, Matoni and owner right there, just as pumped as the squad. This was such a hard-fought series from both teams, and it's definitely a great game by Crew. Para conseguirlo cuentan con Klaus, que es uno de los 3 IGLs argentinos en esta Champions y que viene de la selección argentina de Overwatch. Y también con Keznit, que es la última incorporación del equipo y que puede llegar a ser la clave para que Crew tenga oportunidades de llegar a playoffs. Cielo. Uno, cielo. CT, se abre. Ah, no, 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 CT. Se mandote. A tu derecha. ¿Plantaste para cielo o no? Sí. Voy. Taque. Tengo. ¡Ay, ya! ¡Vamos! Me morí, weón. Aunque hay que decirlo, de nuevo, como pasa con tantos otros equipos, no sabemos nada de ellos desde septiembre, cuando los vimos en Berlín. Así que paso a paso da la sensación de que nos estamos aproximando al Mundial de las Sorpresas. Mi amigo Keznit, el mejor jugador de la TAM, el jugador más gracioso de la TAM también. Tiene unas pelotas y una garra que no lo tiene nadie de su equipo. Y se nota mucho cuando juega duelista porque puede tirar del carro anímicamente y dentro del servidor. También creo que es una de las claves de este torneo para ellos, que juegue duelista en todos los mapas. Crew tiene una debilidad y es que cuando Keznit tiene que jugar Skye o algún personaje que no sea duelista, el nivel del equipo a nivel de firepower es mucho menor. Y creo que necesitan a Keznit para poder ganar contra equipos que tienen tanto firepower como Sentinels y Liquid. Todavía me acuerdo del outplay que le hizo con Raze, a la otra Raze esquivándose el ulti, tirándose la C4, tocando el suelo y matándolo en un partido muy ajustado, 13-11 contra el equipo brasileño. Todo el mundo estaba flipando y esas son las jugadas que necesita Crew. Además es el hombre más afortunado del mundo, es el único que ha recibido un beso mío. Lo único que le puedo decir a Crew es relax y que estamos con vosotros. Mucha fuerza.